vamos a ver la siguiente presentación. Para ello contamos con Joaquín Oliva, que es consultor de seguridad en Portice Iniciativas, y nos va a hablar de las nuevas soluciones para la gestión de espacios de trabajo. Joaquín, buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presentación y la invitación a este evento y, asimismo, agradecer a ERCE la oportunidad que me ofrece de dirigirme al auditorio, a los cuales agradezco también la paciencia y su presencia en el evento. Como es la primera vez que participo en un evento de AERCE, permítanme hacer una pequeña introducción empresarial. Portice Iniciativas trabaja en dos sectores. Por un lado tenemos el SETE, que es desde donde ofrecemos soluciones tecnológicas, y por otro lado tenemos Receptor GPS, dedicado a software y hardware GPS para el seguimiento de activos. A través del software de seguimiento, servicio a más de 2.400.000 unidades en más de 130 países, y lo hacemos desde 3 centros de datos situados en Moscú, en Washington y en Groningen, Holanda. Trabajamos con cualquier hardware GPS, tenemos más de 2.000 protocolos de comunicación y constantemente estamos integrando al sistema nuevos modelos que salen al mercado. Mantenemos una estrecha relación con más de 120 fabricantes de hardware GPS y eso nos supone una enorme ventaja a la hora de poder plantear soluciones porque nos permite tener un amplio conocimiento del mercado. Mi función en Portice Iniciativas, como bien decía Iván, es el asesoramiento, ya sea técnico de planeamiento, en la propuesta de soluciones a necesidades de los usuarios. Esas soluciones llegan del estudio de tecnología o bien de la adaptación de recursos ya existentes a esas necesidades reales. Buscamos, sobre todo, que el usuario tenga un producto que evolucione con a su ritmo y que pueda adaptarse a las necesidades tan cambiantes como, por ejemplo, en la actual crisis sanitaria, que va a modificar para siempre nuestros hábitos. Quería basar la ponencia en las cuestiones que más nos están llegando sobre equipos para ayudar en la prevención y el seguimiento de la cuarentena y, en definitiva, que ayuden a reforzar la seguridad de los espacios de trabajo. Hablaré de equipos técnicos, de su aplicación individual y colectiva y también del obligado refuerzo en la limpieza y mantenimiento de los espacios de trabajo. No es tan tecnológico, pero igualmente es imprescindible. El primer cambio al que vamos a tener que acostumbrarnos es a la forma de relacionarnos en el trabajo. Por ejemplo, centrémonos en este supuesto, en el que tenemos que implementar a partir de ya unos protocolos de trabajo en toda la empresa basados en mantener la separación entre empleados sin importar si estos trabajan en el interior o en el exterior. Cualquier departamento de riesgos laborales está muy preocupado en esta nueva situación y llevan más de meses en los que solo piensa en mascarillas, geles, guantes, pantallas para sus equipos de protección. Pero ¿y si les ofrecemos una nueva herramienta que les ayude en la prevención del contacto? Los dispositivos e ideas hay muchos en el mercado, pero que sean realmente efectivos, pocos. Necesitamos equipos que interactúen entre sí y además nos aporten información. Por ejemplo, un dispositivo capaz de alertar de la proximidad de un compañero y así recuperar la distancia de seguridad para evitar ese contacto. No solo nos ayudaría a prevenir, sino que ayuda a educar en conseguir hábitos de trabajo saludables y además refuerza la seguridad del trabajador. En esa búsqueda de equipos encontramos una tarjeta electrónica GPS que cumple con las características necesarias, porque ha modificado su firmware y regula la emisión de Bluetooth de manera que ahora además es capaz de interactuar con otros modelos para avisarnos de la proximidad de otro dispositivo. Eso nos permite no solo mantener las distancias de seguridad en las relaciones laborales, sino que va a ayudar a interiorizar esa distancia, educando en la forma de trabajo. Además, esas interactuaciones quedan registradas y podemos extraer esos datos, por ejemplo, para saber que con otros trabajadores ha estado en contacto una persona que ha dado positivo o empieza a tener síntomas. Eso nos va a ayudar en la prevención de esos contagios y además nos da la posibilidad de cortar la propagación. Vamos a ver un vídeo muy cortito ahora del funcionamiento. No sé si Jorge lo puede poner.
Vamos a recuperar la diapositiva. Sí, he visto alguna pregunta que ha entrado, luego si eso la respondemos. Vale, aparte de lo que acabamos de ver, tampoco perdamos de vista que es un potente GPS que además permite el seguimiento del usuario para incrementar su seguridad mediante diferentes escenarios de trabajo, como pueda ser el hombre caído, la falta de movimiento, un pulsador de emergencia y además permite las llamadas de voz de forma bidireccional. Podemos hacer cualquier tipo de ajuste de forma remota sin necesidad de tener físicamente el dispositivo. Y lo mejor es que se puede empezar a utilizar mañana mismo en cualquier oficina, espacio o sector empresarial. Avanzando con el tema de la presentación sobre los espacios seguros, también podemos poner en valor otros recursos tecnológicos como las diferentes aplicaciones móviles, pero no desde el factor del prediagnóstico, sino de geolocalización pura y dura del sujeto. Porque a nivel empresarial nos pueden interesar más las aplicaciones que ayudan a monitorizar la cuarentena o el seguimiento de los trabajadores. Sin ánimo de ser exhaustivo, voy a comentar un poco por encima el panorama que hay nacional e internacional. Si alguna ventaja podemos tener es que no somos los primeros al que llega el coronavirus y podemos tomar de referencia a otros países que ya han pasado por nuestra situación actual. Resumiendo mucho, estas aplicaciones se basan en un prediagnóstico voluntario o en un test y dependiendo del resultado actúan sobre las geolocalizaciones y las interacciones de nuestros dispositivos. Nos fijamos mucho en Corea del Sur, lo primero porque les ha ido bien y lo segundo porque su protección de datos se asemeja más a Europa que a cualquiera de los países de su entorno. Y no se trata de demonizar a China, porque otros países como Israel han usado el Big Data de los teléfonos para ponerlos a disposición de su agencia de seguridad con el fin de encontrar personas que hayan estado en contacto cercano con casos positivos. Así les enviaban un mensaje de texto y les indicaban que se aislaran de inmediato. Aquí han aparecido las aplicaciones de autodiagnóstico, como las que hay en las diferentes autonomías. Y ya han salido con polémica, porque en algunos casos, como en el de la Comunidad de Madrid, dan acceso a tus datos a las empresas privadas que las han desarrollado sin anonimizarlos. En España, la iniciativa parte de la aplicación de código abierto Open Coronavirus, basada en la aplicación de Corea del Sur. Es muy interesante y aquí en España el proyecto lo lidera la investigadora clínica Aurelia Bustos. Y toda esta información está disponible en Internet y es accesible para todos. Estas aplicaciones tienen una debilidad y es que se basan únicamente en el teléfono móvil. ¿Qué sucede si me voy y dejo el teléfono en casa y salgo a la calle? Bueno, pues esto no es nuevo y no nos coge por sorpresa. En muchos países, a los más rebeldes, se les incorporó un dispositivo llamado Beacon, que no deja de ser un Bluetooth de baja energía, directamente en su pulsera de hospitalización, el cual se emparejaba con su teléfono y les permitía verificar que el paciente no abandonaba su estancia durante la cuarentena. Bueno, pues son este tipo de aplicaciones las que sí pueden tener un mayor recorrido también en el sector empresarial. Estas soluciones pueden ayudar a las empresas a seguir las cuarentenas o a los teletrabajadores, con la intención de monitorizar su presencia en una zona geográfica específica, sin recopilar sus datos personales, ni de salud, ni de contactos. En el caso de la cuarentena, tratamos de evitar que un trabajador contagiado propague una enfermedad, no solo en el ámbito de la empresa, sino en el de la población. En el caso de un teletrabajador, pueden estar o no contagiados, con lo cual también tratamos de prevenir el contagio, sobre todo entre el personal clave o en aquellos puestos que si caen varios es más difícil su continuidad. Podemos hacer todo el hincapié, reforzar y mentalizar al trabajador sobre la responsabilidad de quedarse en su residencia, pero si además el departamento de seguridad, el de prevención, el que corresponda según el caso, monitorizar la ubicación del personal, pues es muchísimo mejor. Una aplicación muy sencilla de administrar y de configurar basado en nuestro sistema de localización es Distant Tag. Emparejamos el dispositivo Beacon al teléfono mediante la aplicación y en el momento en el que el Beacon se separa o el teléfono sale de una zona designada para la cuarentena, envía una notificación. Hay que intentar siempre dar una utilidad alternativa a todos los productos. Así que una vez pasado la actual alerta sanitaria, por ejemplo, podemos utilizar la aplicación y los para otras funciones. Por ejemplo, el seguimiento de objetos o personas en zonas de riesgo, personas de seguridad, trabajadores vulnerables. Hay muchos otros motivos donde podemos implementarlas. Ahora hablemos de cómo puede ayudarnos el control de temperatura de los trabajadores o de los clientes. Desde la aparición del virus, todos hemos visto constantemente imágenes de países asiáticos, un operador con pistola térmica o de forma autónoma por una cámara fija, toma la temperatura de las personas en los comercios, los colegios, las empresas. Ahora empezamos a ver esas imágenes aquí, pero hay una cosa que tenemos en España que no tienen en esos países y esa cosa se llama Agencia de Protección de Datos.
La semana pasada, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, se refería al control de temperatura por medio de los equipos térmicos. Y cuando habla la directora hay que tenerlo muy en cuenta. Decía la directora que el Ministerio de Sanidad indica que no está acreditada la relación entre la temperatura y el coronavirus y que el control de la temperatura no es un síntoma lo suficientemente claro como para determinar si una persona estaba contagiada o no. Solo es un indicio y al final todo eso crea una falsa seguridad. Y evidentemente ese aumento de temperatura viene producido por muchas más causas. ¿Qué sucede con alguien que tiene un dolor de muelas o con alguien que tiene una infección que le provoca esa fiebre? Bueno, pues ahí vamos a tener un problema. Y si fuera poco argumento que vamos a tener un dato que no es concluyente, ahora ponemos en debate también el tratamiento de los datos obtenidos. En los comercios la legitimidad es mucho más débil que en los entornos laborales de empresa. Incluso en el comercio el consentimiento podría no ser válido porque el consentimiento no sería libre. Si dices que no, se te impide el acceso. Eso es un acceso condicional. Es importante recordar que los datos sobre la salud son de especial protección. Debe existir siempre protección y garantías en el tratamiento de datos. Y, por supuesto, estos son datos de salud y no se pueden ceder a terceros. Por eso, la propia Agencia Española de Protección de Datos reclama de las autoridades sanitarias que sean los que establezcan los criterios de cuándo, en qué condiciones y quiénes deben de tomar las temperaturas. Si estamos pensando en incorporar las cámaras a nuestro control de accesos, la característica principal que debemos observar es el margen de error o tolerancia y después es el flujo de personas que queremos monitorizar. No puedo entrar al detalle de cada caso y para cada lugar existe al menos una solución viable. Es cuestión de analizar los estudios particulares de cada sitio. Hay que tener en cuenta también y valorar el plan de protección de datos, el plan de riesgos laborales, las capacidades de almacenamiento, por ejemplo, ¿nos interesa o no nos interesa la capacidad de almacenamiento de esa información? Porque no es lo mismo una toma de temperatura con un termómetro digital que con una cámara térmica que está captando datos numéricos que se están almacenando. Tanto las pistolas como las cámaras fijas tienen un gran margen de error. Es necesario combinarlas con unos equipos calibradores denominados Black Body que mejoran un 40% las mediciones, pudiendo conseguir precisiones de 0,1 grados centígrados a 0,3 grados centígrados. De forma muy básica emiten una radiación infrarroja a una temperatura constante y entonces esa calibración pasa al sistema de software. De todas las cámaras hay algunos diseños que son innovadores, como la conocida cámara Panda por sus orejitas laterales. Por cierto, las orejitas son opcionales y además encarecen bastante el producto final. Tienen la función de llamar la atención para que la persona la mire de frente y así captar la mejor imagen, al margen de que resultan más amigables y eliminan cierta dosis de rigurosidad. Cuentan con diferentes posibilidades según el flujo de gente a monitorizar. Podemos llegar incluso a monitorizar hasta 45 personas de forma simultánea. En cualquier caso, desaconsejo poner monitores donde todo el mundo pueda ver la temperatura de otras personas, porque puede considerarse que se están compartiendo datos de salud al margen de la desagradable situación que te estigmaticen por tener la temperatura alta. Ya hemos tenido noticias de vecinos poniendo notas y señalando a quién podría ser portador o persona de riesgo. Bueno, para finalizar y ajustarme al tiempo, voy a entrar en las dudas que nos llegan sobre las actuaciones en los ambientes. La limpieza es una de las actividades fundamentales en la prevención. Por eso, además, debe ser más exhaustiva en estos momentos. Como refuerzo a la limpieza diaria, es recomendable incorporar a la rutina la desinfección de ambientes. Y existen diferentes procedimientos que se están popularizando. Ultravioleta, ozono, nebulizadores. Son los equipos que están centrando ahora mismo los debates. Bueno, pues los ultravioleta actúan sobre los virus y las bacterias por medio de longitudes de onda y eliminan esa capacidad de reproducirse e infectar. Son especialmente interesantes en los tratamientos para sustituir al cloro, que puede llegar a ser muy nocivo. La experiencia con coronavirus anteriormente conocidos como el SARS y el MERS mostró que la luz ultravioleta puede desactivarlos, podría desactivarlos, y por eso se emplean ahora con la esperanza de que tengan un efecto similar en el COVID-19. Pero es que el COVID-19 lo causa una raza desconocida de patógenos y no hay estudios concluyentes sobre su resistencia a los rayos ultravioleta. Respecto a las máquinas de ozono, son equipos económicos, pero pueden llegar a ser peligrosos y además no garantizan de ninguna manera la eliminación del coronavirus. El Ministerio de Sanidad publicó un listado la semana pasada de virucidas recomendados y no hay ni una sola referencia al ozono. Además, aquí el debate es aún más encarnizado porque sobre este procedimiento sí que están apareciendo especialistas que directamente desaconsejan por completo su utilización.
Lo único que sí se ha demostrado eficiente en la eliminación del coronavirus humano son las combinaciones de productos químicos a través de nebulizadores. Las partículas de la niebla llegan a todos los rincones y no necesita de equipos de protección porque se activa de forma inalámbrica y se desactiva al finalizar la exposición. Nosotros recomendamos la combinación patentada de Johnson & Son basada en la combinación del propilenglicol y el trietilenglicol. Esta combinación combate, entre otros, todos los coronavirus humanos con una exposición de tan solo 5 minutos. La niebla ni causa daños en las superficies tratadas, ni es corrosiva ni inflamable, siendo segura para la piel sensible. Un solo disparo de nebulizador actúa en volúmenes de 10 metros cúbicos a 30 metros cúbicos. Toda la información de este producto, de sus componentes, de los líquidos, está registrada en la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Y a su vez este producto ha sido probado y está avalado por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades y cuenta con las necesarias acreditaciones y pruebas ISO necesarias. Por todo esto, es el único producto que puede recomendarse para combatir el coronavirus en diferentes ambientes. En el equipo nebulizador se puede utilizar cualquier otro producto para las desinfecciones y mantenimiento genérico. Hay que pensar en la utilidad que podamos tener del equipo en el futuro cuando pase la crisis sanitaria. Podemos emplear ahora un producto específico de coronavirus humano y luego cuando pase la crisis sanitaria, pues emplear ya líquidos que sean más genéricos. Bueno, pues he ido rápido, espero haber resuelto algunas dudas, haber generado otras y que esta exposición de recursos les haya parecido por lo menos interesante. Muchas gracias por la atención, quedo a su disposición. Muchas gracias, Joaquín. Tienes dos preguntas. Por una parte, Ignacio nos pregunta si todas estas aplicaciones o tecnologías son para este momento actual con el COVID o podrían tener un uso o un desarrollo posterior. Sí, lo comenté durante la exposición. Ahora mismo podemos adaptarlas. De hecho, las hemos adaptado en otros países para lo que es el seguimiento de tanto de pacientes como de teletrabajadores. Y en el futuro, todos esos dispositivos que se pueden adquirir, como pueden ser, que son de muy bajo presupuesto, son beacons, son Bluetooth de baja energía, se pueden emplear después para el seguimiento de objetos, de personal, en cualquier otra circunstancia. Perfecto. Chema también ha realizado una pregunta, pero creo que la has contestado ya acerca de si, aparte de medir la distancia social de los diferentes empleados, te permitiría hacer, por ejemplo, un seguimiento de los movimientos del trabajador en una instalación de trabajo. Sí, por supuesto. Es muy interesante esa pregunta porque además estos dispositivos no es que se comuniquen solo entre ellos, es que se pueden comunicar con cualquier otro beacon. De hecho, se pueden, por cada dispositivo se pueden implementar hasta 25 dispositivos en beacon con un listado incluso hasta de 100. Con lo cual sí que se puede utilizar en seguimiento de interiores cuando vamos conectando, o sea, cuando tenemos puestos ese sistema de seguimiento. Perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín.